de Estudios Espíritas Sin Fronteras por la invitación. Es con mucha paz y con mucha alegría que participo de este grupo, dando las conferencias y que nada más son que mis propios estudios dentro de la doctrina y que de alguna manera las organizo para poder transmitir a mis compañeros, a mis hermanos queridos. Pues nada, hoy hablaremos de la pedagogía espírita y para empezar, nada mejor que si ponemos algunos conceptos para tener claro un poco lo que vamos a hablar hoy. Pedagogía viene del griego, que es paidos, que significa niños, y gogos, que significa conducir. Resumidamente, en la época de la Grecia era conducir a los niños al entendimiento del estudio. Hoy en día podemos ampliar un poco más el tema de la pedagogía, llamando de la ciencia que estudia, ¿no? Que orienta la educación. Además, en la propia academia, la Real Academia Española, ellos también me pareció bastante curioso, que dice también que es la que enseña y educa por doctrina o ejemplos. Me quedó bastante curioso saber que esto estaba en el diccionario. Pues bien, quedamos aquí el concepto, ¿no? Lo que es pedagogía, primeramente. En un segundo momento, vamos a entender qué es este estudio de educación, ¿no? Si la pedagogía es la ciencia que estudia la educación, ¿qué es la educación? La educación puede venir de dos palabras también latinas. Una que se llama, puede venir no como raíz, no es educar, aquí está escrito mal, es obedecer, que significa sacar, o educar, que significaría formar o instruir. El propósito principal de la educación es que sacar con intención todo este mejoramiento, nuestras potencialidades para nuestro mejoramiento. Permite, ¿no?, que podamos sacar de alguna manera, no solo instruir, pero sí sacar potencialidades que tenemos del pasado para que podamos generar nuevas potencialidades y buenas en el futuro. Otro concepto muy importante para la charla de hoy es recordar a los que ya somos espíritas y a los nuevos que quizá aún no entiendan muy bien el concepto de la doctrina, que es el espiritismo en sí. Básicamente es el estudio de la naturaleza, origen y porvenir de los espíritus y sus relaciones con el mundo material. Esto muy básicamente, ¿no?, para que podamos tener esos conceptos. Yo, para poder hacer la charla de esta noche, aunque ya había presentado también en otro momento, me vino la idea de usar, ¿no?, un poco de la pedagogía y algunas herramientas, ¿no?, que la pedagogía nos da, utilizando una analogía de esta charla con un nacimiento de un árbol. Entonces, todo árbol necesita una semilla, primeramente, para poder germinar, para poder nacer y crecer. Esta analogía viene desde el concepto que todos los seres nacemos, ¿no? Todos los seres materiales nacemos de un tipo de semilla, sea el tipo de semilla que sea. Y esta semilla cae en tierras, ¿no?, para fertilizarse. Siempre se fertiliza, aunque más lento o más rápido, pero siempre estará en tierras para poder crecer y desarrollarse. Una vez leí un artículo de un pedagogo humanista, que no me acuerdo el nombre, porque ya hace mucho, ya he buscado y no he encontrado. Si alguien sabe de quién es esta frase, pues me ayudaría mucho, pero me quedó muy marcado lo que él decía, que la educación era un acto de amor, por la cual una conciencia formada procura elevar a su nivel a una conciencia e información. Aquí podemos, bueno, es como algún pedagogo de la ciencia de la pedagogía, no en sí, de la educación tradicional, se puede entender de muchas maneras, ¿no? Un padre que ya tiene una conciencia formada de algunos conceptos puede enseñar o educar a sus hijos. Un profesor con los conceptos intelectuales también puede educar o enseñar a sus alumnos. Pero yo
fue mucho más allá en el pensamiento cuando creo que esta conciencia formada es Dios, que está ahí y que y procura elevar a la nuestra, como seres, ¿no?, en desarrollo, como sus hijos, a tener esta misma conciencia, a este mismo conocimiento. Y ahí la importancia, ¿no?, de la educación dentro de nuestros corazones, elevando, como ya decía Miguel, en la oración, en la búsqueda esta de nuestra reforma del conocimiento para nuestra propia felicidad. También entiendo que estas semillas que Dios esparció por todo el universo, unas formas que tenemos, ¿no?, los planetas, nosotros mismos, las propias plantas y animales. De aquí partiremos la charla de hoy, ¿no? Entonces estas semillas fueron esparcidas por todo el cosmos y una de ellas cayó en la Tierra hace unos cuantos años y empezó a generar este gran árbol que de hoy hablaremos. Pero bueno, como gran árbol necesita de raíces y esas raíces crecieron a través de unas semillas muy especiales. Estamos hablando de un árbol muy específico, pero que fueron germinadas de unas semillas muy especiales. La función de las raíces para un árbol es para fijar, ¿no?, y sostener todo lo que rodea también no solo al árbol como la planta, y buscar alimentos. Es la base de todo lo que podemos concebir como ser. Pues bien, ¿y por dónde, qué raíces podemos empezar para poder entender, ¿no?, la pedagogía espírita? Uno de las bases de esta pedagogía es Moisés, que empezó como legislador y un gran educador de su época. Vino a traer, ¿no?, esta enseñanza de igualdad, de humildad y de caridad. Y llegado un momento, tuvo la oportunidad de recibir las 10 leyes, ¿no?, más divinas y perfectas y que hasta hoy son tan vigentes en nuestra sociedad. De alguna manera, los 10 mandamientos son las reglas de educación, y no solo educación, digo, educación de ser educados, ¿no? Educación del propio ser. Era cambiar todos los preceptos que había en aquel momento, en su época, y según también lo que las personas pudieran entender, de cómo podía ser una sociedad perfecta. También Moisés fue el primer codificador de un Pentateuco. Tenemos conocimiento, ¿no?, de dos grandes, los más famosos, que son el Génesis y el Éxitos, que habla, ¿no?, de la historia de su pueblo israelí, de sus culturas y de las propias doctrinas de educación para ser buenos ciudadanos, buenos padres y buenos hijos. Otra gran raíz es Sócrates. Conocemos muy bien dentro de la historia de la humanidad que existen dos fases, ¿no?, antes de Sócrates y después de Sócrates, porque revolucionó el pensamiento filosófico europeo principalmente. Tenían un pensamiento muy, muy adelantado para la época y puedo decir que hasta para el momento aún es muy adelantado. Él creía que los hombres no hacían mal porque eran malos, pero sí porque les faltaba una educación moral. Es bastante parecido, ¿no? Por eso que quizás sea una de las raíces de este árbol, la base que es la educación moral dentro del desarrollo de todos los seres. En el espiritismo decimos que no existen personas malas y son ignorantes del bien. Y Sócrates ya compartía este pensamiento a través de sus reflexiones. También innovó la educación a través de la dialéctica mayéutica, que hacía con que los educadores sacasen de sus educandos la información, interrogando sobre la cuestión no solo de la existencia de alma, pero de todo el universo, que ellos mismos encontraron dentro de sí las respuestas. De hecho, es una de las, podemos decir, de las herramientas más utilizadas por la propia doctrina espírita,
que es esa de orientar a los educandos. Es más abierta, donde no hay una jerarquía definida, donde todos pueden opinar y el orientador seguir por el camino para que esta persona llegue a las conclusiones de las sabias verdades, bueno, de los espíritus superiores y de las enseñanzas del maestro. Pues volvemos a las raíces. Tenemos también a Platón, que como ya conocéis también su historia, fue discípulo de Sócrates, vino a sacar algunas ideas también propias, y puedo destacar dos. Una es la teoría de la reminiscencia, que es bastante curioso porque él en esta teoría habla que aprender es recordar, lo que deja muy claro la preexistencia del alma, porque ya que aprendes recordando es porque has vivido algo anteriormente, y viene a confirmar la propia reencarnación. También en sus diálogos platónicos podemos destacar, porque cabe aquí en esta charla, es el diálogo de Fedón, que lo que demuestra es que hay una naturaleza divina y imperecedera del alma, otra vez confirmando la reencarnación y la preexistencia de los espíritus. Y por último, una otra raíz que también nos trajo, que nos deja bastante sentado este árbol que aún nace, es Aristóteles, que también es como fue discípulo, ¿no?, de Platón. Y Aristóteles fue un pensador bastante empírico, porque buscaba conocimiento humano a través de la experiencia. Él no creía que deberíamos solo estar reflexionando y hablando, hay que experimentar. Yo creo que ahí hay un paso bastante grande para la práctica de las cosas. Hasta entonces la filosofía era pasada y hablada de maneras reflexivas, y él lo que quería era poner en práctica todo esto. Y llegó a una conclusión que las virtudes más importantes son las virtudes del alma, porque se refiere a la parte racional del hombre. La educación de la mente sin educar el corazón para él no era educar en absoluto. Había que tener siempre un equilibrio entre lo que era racional, lo que era espiritual, y que todo esto fuera puesto en práctica. Con esas raíces bastante ahí asentadas, ya empiezan a crecer fuertes, pero como todo árbol necesita de un abono, necesita recibir algún tipo de alimento externo para que lo impulse al crecimiento. Y sin margen de dudas, fue Jesús que es este abono de este gran árbol. Desde muy pequeño destacaba por su inteligencia, tanto moral como intelectual. Sabemos que es el maestro de los maestros, es nuestro director de este planeta, y es por eso que sabía tanto. Era un espíritu mucho más evolucionado que nosotros todos en su época, hasta hoy, y que nos vino a traer estas enseñanzas de educador de una educación integral, donde integraba el aprender, el ser, el hacer, el convivir con los demás, buscando potencializar todo este conocimiento, y en todas las dimensiones del ser en sí, siendo material, espiritual, mental, psicológico. Tenía una manera de educar muy revolucionaria para la época. Igual que Aristóteles, que también ya creía que deberíamos experimentar, además de estar solamente reflexionando o hablando respecto al tema, Jesús usaba una de las técnicas más conocidas en la pedagogía, pero que muy poco podemos utilizar o utilizamos de una manera muy básica. Yo, por ejemplo, mismo estoy utilizando ahora, comparando mi charla a un árbol, que ahora mismo quizá no podáis entender qué es este árbol, pero al final sí que llegaremos a la conclusión de él. Pero Jesús usaba muy bien las parábolas. Sabía este arte de educar a través de metáforas. Aunque la parábola y metáfora son dos herramientas muy diferentes, a mí me gusta entender que Jesús usaba las dos muy bien, porque mientras que en las parábolas hacen comparaciones y las metáforas hacen con que el pensamiento te lleve más allá,
y unificaba a los dos, daba ejemplos muy prácticos, semejantes a las personas, que fueran muy próximos a su realidad, pero haciendo con que estos ejemplos las personas pudieran ponerlo en práctica, usando verbos de acción. Por eso que es tan difícil para los educadores hoy en día poder usar exactamente como usó Jesús, porque mantuvo toda esta enseñanza hasta hoy. Desde hace más de 2000 años aún podemos entender perfectamente lo que dice sus palabras. Puede que muchos que lean interpreten de alguna manera diferente de otros, pero esto porque cada persona tiene su experiencia y llevará esas palabras a través de sus propias metáforas. Aparte de esto, la metáfora deberemos siempre intentar utilizar en todos nuestros ámbitos de la educación, porque involucra, ¿no? Va educando a la enseñanza en sí, no está esperando que otro diga la respuesta, él busca dentro de sí sus propias respuestas. Emmanuel, en el libro hace 2000 años, en este libro Emmanuel habla de su reencarnación en la época de Jesús, hablaba que Jesús tenía esta palabra compasiva y cariñosa, ¿no? Y esparció toda esta enseñanza que solo aquel momento podía comprender y ya había pasado mucho. Y hablaba que solo en esta sombra especie triste de sufrimientos empezaba a entender. Cuando tuve la real conciencia, ¿no? En la época era Publio, no Emmanuel, entendió lo que eran las enseñanzas, esta manera de educar de Jesús, que penetraba dentro de su ser, buscando que la persona encontrando dentro de la persona la raíz del problema y que ella misma encontrara su propia respuesta y solución. Aún tardaremos quizá unos más 2000 años para ponerlo en práctica como hizo Jesús, pero podemos empezar con pequeñas acciones con nosotros mismos en nuestros trabajos para poder aplicarla de una manera efectiva y, como decía Jesús, cariñosa y compasiva. Pues después de este gran bono, el tronco crece y yo entiendo como el tronco como los pilares de sustentación de este gran árbol. Yo destaco dos grandes pilares, ¿no? Porque es este árbol, no, los árboles no están dotados de un solo tronco, aunque muchas veces solo vemos uno, pero los árboles tienen muchos tipos de tronco, ¿no? Las capas internas y externas. Pero yo entiendo de este gran árbol que estoy hablando, dos grandes troncos se destacan. Y uno de ellos es Pedro y los apóstoles. Pedro, con los apóstoles, fundó la Casa del Camino. Primeramente, la Casa del Camino estaba direccionada, ¿no? Para asistir a los enfermos físicos, que en la época eran rechazados de la sociedad. Eran llamados, ¿no? de las llagas de la sociedad, porque eran enfermedades incurables y muy feas. Y hacía con que la gente fueran los impuros, conocidos como los impuros. Pero la casa tomó un camino mucho más grande, porque pasó a ser una gran escuela también. Además de poder practicar la medicina, tanto física como espiritual, empezó también a ser un núcleo de enseñanza. Yo creo que quizás sea la primera escuela de educación integral de la época que conocemos de cristiana, porque ponía en práctica las palabras de Jesús y también hacía, ¿no? Muchos diálogos o charlas, ¿no? Que puedo imaginar, ¿no? Puedo destacar a propio Pedro, que también era un gran orador, o Esteban, también muy dedicado a hacer esas charlas edificantes entre sus seres. Y muchas personas acudían solo para escuchar estas palabras. Yo creo que ahí nació las primeras charlas públicas respecto a la Buena Nueva, después de lo que trajo Jesús, sus enseñanzas. Otro gran pilar de este tronco es Pablo, ¿no? Pablo de Tarso, que a través de sus viajes educadores, aunque yo creo que Pablo cuando empezó con los viajes era llevar la buena nueva a la gente, no creía o cuánto iba a educar a la gente
¿no? A la práctica del amor, de la caridad y de la igualdad. No fueron viajes fáciles, como ya sabemos, pero nos trae una educación enorme de cómo podemos transformarnos en una sola vida. Pablo pasó de ser un político perseguidor y tirano, dejó la comunidad de su casa y de su riqueza para dedicarse a llevar la buena nueva y esparcir este conocimiento por toda, no solo donde estaba en Jerusalén, por donde podía llegar. Tanto que llegó no solo de pasar por Asia, de llegar a Europa. Yo creo que fue uno de los misioneros más fantásticos y un gran ejemplo para todos nosotros. Muy bien. Y este árbol sigue creciendo. Y encontramos las hojas. Según la biología, las hojas tienen una función de hacer la fotosíntesis, ¿no? Principalmente de sacar, ¿no? el dióxido y transformarlo en oxígeno. Pero esto es para la parte externa, pues no. También es para el propio árbol, porque también ayuda a su respiración y transpiración, ayudando a la transformación energética dentro de la propia planta. Desde en la edad antigua, que el conocimiento era muy limitado, no en la cuestión de filosófico, pero sí solo los ricos y los que podían estudiar tenían este conocimiento o podían llegar, ¿no?, a reflexionar como los grandes filósofos, pasando por una edad media muy dura, ¿no?, de un proceso fanático y cruel, ¿no?, de educación muy poderoso en cuestiones de mantener la población sin pensamiento abierto, hasta llegar a la edad moderna. Fueron muchos años para que pudiera desarrollar alguna de las enseñanzas que desde de los antiguos ya se habían. Por muchos años pasamos sumergidos en la oscuridad. Pero aquí nacen las hojas que vienen a transformar, y es donde nace lo que llamamos hoy de la pedagogía moderna. Y esta nace con una persona que es Comenius, es un pedagogo que bueno, de hecho es considerado, ¿no?, es el padre de la pedagogía moderna. Él lo que hizo fue poner en práctica la teoría, que es la didáctica magna, en las escuelas, probando que era posible volver a entender que la educación no era solo instrucción, y sí era educación completa del ser. La didáctica magna decía que había una importancia mucho más grande de la educación moral y espiritual que la otra instrucción. Entendía que todos podían entender y conocer los misterios de la vida y del universo, buscando en sí mismos estas respuestas, y que la enseñanza era algo que debías aprender todos y todo lo que se podía aprender. Otro educador, pedagogo también, que también trajo, ¿no?, una de esas hojas de este gran árbol, haciendo esta transformación necesaria. Y bueno, en aquel momento también era momento de que se pudiera desarrollar este tipo de información, que las personas pudieran empezar a entender algo. Pues bien, Rousseau también trajo la teoría de la educación natural, también otra vez para ponerlo en práctica. Él creía que los niños solo podían aprender cuando ejercían su libertad y poseyendo características ya predeterminadas, desarrollarían a través de las prácticas todo esto que ya llevaban dentro de sí. Lo más importante, ¿no?, desarrollar su libertad, utilizar de su libre albedrío de manera, por supuesto, ¿no?, orientada y educada para el bien. Y una última hoja dentro de este gran árbol también
fue Pestalozzi. Pestalozzi entendía la educación como una tríada. Esta tríada era corazón, cabeza y manos. Es una de las teorías bastante conocidas dentro de la pedagogía, porque decía que educar con el corazón era educar la propia vida espiritual, educar al propio ser interno, ¿no? Este de amar a Dios, amar al prójimo, amar a sí mismo. Con la cabeza, porque que es esta transformación de la inteligencia a través de la observación para la propia educación moral. Utilizar la inteligencia no solo para aprender cosas, pero sí para desarrollar esas potencialidades que están internas y posiblemente mejorarnos como persona, casi como usar bien la cabeza para cosas buenas. Y las manos. Entendía que a través del trabajo físico, con contacto con la naturaleza principalmente, se entendía que poner en práctica lo que se aprendía. Este cuidado con la salud, el cuidado con el cuerpo en sí, hacía con que el ser pudiese desarrollar bien las otras dos capacidades, tanto del corazón como de la cabeza. Puesto con esta gran transformación de las hojas, oxigenando todos estos años y estos siglos de oscuridad, como tan bonitos son, los árboles florecen. Las flores tienen puedo decir, tienen un papel, ¿no?, muy importante dentro de la naturaleza, que es la de reproducción. Las flores de los frutos. Bueno, cada cual con su función, pero principalmente la de reproducción. Aquí viene que este gran árbol ya creció, ya tiene una copa bonita, ¿no?, llena de verde, ya tiene unas raíces y un tronco muy sólidos. Y es momento de florecer, es momento de reproducir. Y esas enseñanzas vienen a través de la tercera revelación. Son cuando las flores esparcen y reproducen todo el conocimiento espiritual, y no en un solo lugar, porque nacen muchas flores, en todos lugares, en todos rincones. Y la tercera revelación viene a través de la codificación espírita, a través de las enseñanzas de los espíritus. Kardec, que conocemos como codificador del espiritismo, anteriormente fue Rivail, el profesor Rivail, que fue un gran educador. Aunque muchos de nosotros solo conocemos a Kardec como codificador y también como pedagogo de profesión, pero él revolucionó muchísimo su época. Kardec se estudia mucho en las escuelas de pedagogía, en Europa principalmente, y más conocido como Rivail, porque fue el primer pedagogo a defender la enseñanza pública, que el gobierno tenía la obligación de dar educación pública a todos los seres, a toda su población, hasta que en el momento no existía la escuela pública. Y de hecho, Rivail fundó la primera escuela gratuita en París. Una otra función también de transformación que hizo Rivail, como profesor Rivail aún, era la libertad de educación de las niñas. Él creía que las niñas eran seres iguales a los niños, que deberían recibir la misma educación e instrucción de los niños. Ella creía en la igualdad. De hecho, sus escuelas aceptaban a las niñas en clases mixtas, lo que esto revolucionó muchísimo la época. A partir de más o menos 1855-53, ahora no me acuerdo muy bien la fecha, fue cuando Kardec empezó a estudiar las mesas parlantes, que bueno, eso sería la tema de conferencia para otro día. Y empezó a estudiar estas actividades mediúnicas, y con todo este estudio
ya preparado para recibir la codificación, empezó a organizar todo este material. Y llegó un momento que Carter dijo que solamente por la educación, mejor que por la instrucción, lograríamos transformar a la humanidad. Aquí hago un paréntesis que hoy por hoy hay muy pocas escuelas que educan de verdad. Perdemos un poco la idea de la pedagogía en sí. Ya no existe la ciencia que estudia la educación. Es una ciencia que enseña a instruir. La educación sirve para educar el ser a buscar estas potencialidades, a ser mejores personas, a ser. Mientras que la instrucción nos enseña cómo estar, ¿no? Estar médicos, estar directores, estar profesores. No que no sea bueno la parte intelectual, porque ya sabemos a través de la ley del progreso que sí que es muy necesaria la parte del desarrollo del intelecto, pero todos esos títulos no llevaremos para un mundo espiritual. Lo que llevaremos de verdad en nuestra esencia eterna son lo que hemos podido ser y entender de nosotros mismos. El estar es pasajero. Es aquí que deberíamos volver a reconocer la educación como una educación integral, no solo con la parte instructiva. Pues bien, este árbol que creció con estas grandes flores es el espiritismo en sí. Este gran árbol en esta floresta que hay, tan bonita dentro de este planeta. Los frutos, como ya decía, también son órganos de la propia reproducción del árbol, pero también sirven de alimento. Y por ahí yo cojo la coletilla y llamo a vosotros a la reflexión desde el primer momento. ¿Y qué es la pedagogía espírita? Pedagogía es la ciencia que estudia educación, y añadiendo espírita sería esta educación del espíritu. No es una ciencia aparte de la ciencia espírita, porque la doctrina espírita, además de ser una ciencia, es una filosofía, es mucho más. La pedagogía espírita no es nada aparte del propio espiritismo, pero sí es una rama, es uno de los frutos de este gran árbol, que nos ayudará a través de técnicas a aplicar las enseñanzas de la filosofía, de la doctrina, en todos los ámbitos. Como ya decía Jesús, buscar estas potencialidades según las experiencias de cada ser es muy difícil. Y es por eso que necesitamos de herramientas y de educadores preparados para este tipo de trabajo. Pues bien, podemos educar, ¿no? Podemos, dejo la reflexión, que podemos y creemos que podemos hacer con que la educación de las escuelas tradicionales añadan, ¿no?, la parte moral, filosófica y espiritual. Pues sí, es muy difícil y aún, bueno, y todavía raro en este planeta, pero llegaremos a lograrlos. Tenemos grandes ejemplos ya de personas que han podido lograr y que aún siguen adelante. En Brasil, en 1907, Eurípides Barçanufo fundó el primer colegio espírita de enseñanza básica con el nombre de Colegio Allan Kardec. Él ya venía revolucionando desde ese mismo momento la enseñanza, porque creía en esta enseñanza integral, donde podía unificar la instrucción a la educación integral y moral, llevando la enseñanza espírita para las escuelas, para las familias, para la sociedad. También podemos citar la metodología de Ney Lobo, que también a través de unos proyectos de ley pudo aplicar la parte filosófica moral del espiritismo en algunas enseñanzas, en algunas escuelas, dentro de su plan de estudio en el sur de Brasil. Herculano Pires también fue un gran educador y incentivó bastante el estudio de la educación
escribió un libro que fue la base casi de esta charla y que me abrió bastante los ojos para la importancia de estudiar y entender la educación espírita. Actualmente tenemos dos grandes logros, ¿no? Al menos yo entiendo así, dentro de la doctrina espírita, que es la apertura de cursos en las universidades. En 2006 ya tenemos creado posgrado en pedagogía espírita en la universidad. Es un posgrado convalidado por el Ministerio de Educación de Brasil. Y en 2011 el grado de teología espírita. Eso yo creo que son dos grandes avances de que la doctrina espírita puede entrar en la sociedad y llevar las enseñanzas a todos los ámbitos, no solo dentro de los centros espíritas. Es verdad que aquí en España tuvimos también el gran ejemplo de José Navarrete, el diputado que llevó, ¿no?, en la época de los grandes espíritas, el proyecto de ley de llevar la enseñanza espírita a las escuelas, pero que infelizmente no fue llevado a cabo por el acto de efecto que hubo en Barcelona, prohibiendo todos los tipos de creencias que no fueron católicas en su época. Pero sí, ya había la importancia de que había de llevar las enseñanzas integrales a las escuelas. Pero como todavía en España aún no tenemos, y muchos otros países también, o muy pocos, no tenemos esta enseñanza integral, tenemos que buscarlas en otros lugares. Y aquí entramos. Podemos encontrar en el centro, podemos encontrar en la red, a través de la educación espírita infanto-juvenil. Lo tan importante es llevar a los niños a los centros espíritas y que el centro espírita tenga preparado un espacio para ellos. Aunque sea una vez al mes, aunque sean actividades en familia, una vez al año, pero es importante que los centros espíritas tengan este espacio. Educar a los niños de manera integral es practicar la caridad. Y a la vez también estudios sistematizados, los congresos, seminarios y jornadas, cursos básicos, en la red, en la web, los blogs, la televisión, los periódicos, este canal que ahora mismo puede llevar un mensaje a tanta gente, no tenemos excusa. Ya no tenemos excusa para no estudiar y no educar a nosotros mismos. Si no nos gusta leer, no hay ningún problema. Empezamos a escuchar charlas, a ir a congresos, a participar de cursos básicos, a participar de algún grupo de estudio o ir a algún proyecto del centro o de la comunidad practicando la caridad. Hay que mover, hay que educar y esa educación empieza por nosotros mismos. Abriendo un paréntesis bastante rápido, dentro del centro espírita, que ya comentaba antes, la importancia de la infancia y de la juventud, de la educación de estos dos grandes públicos, así podemos decir. Kardec, en la pregunta 383 del Libro de los Espíritus, pregunta qué utilidad tiene para el espíritu el hecho de pasar por el estado de la infancia. Y no sé si Kardec esperaba esta respuesta, porque los espíritus dicen que, puesto que el espíritu encarna con el objeto de perfeccionarse, durante este periodo es más accesible a las impresiones que recibe y que pueden cooperar para su adelanto, al cual debe contribuir aquellas personas que están a cargo de su educación. Aquí el centro espírita comparte la responsabilidad de la educación con la familia, con los padres. Muchos padres me preguntan si tenemos que obligar a los hijos y a los jóvenes a ir al centro. Obligar es ir contra el propio libre albedrío del ser, pero sí siempre orientar, porque son muy jóvenes para tomar algunas decisiones, aunque tengan experiencias anteriores de otras vidas, sabemos que muchas de ellas están, por algún momento borradas de nuestra memoria física. Pero tenemos que buscar potencializar todo esto que está ahí dentro y buscar también la raíz, ¿no?, de sus equivocaciones para evitar que vuelva a equivocarse y que pueda aprender de la manera
más correcta. Dan esta oportunidad a este ser. Yo entiendo perfectamente lo cuánto puede ser difícil a los padres y a los propios centros espíritas abrir este espacio. Por ese motivo os invito a que hagáis de esta educación en casa, primeramente los padres, que no esperéis de la escuela la educación, porque por hoy, las escuelas instruyen, no educan. En segundo, a los centros espíritas, aunque sean muy pequeños, que busquen ayuda. Hay una comisión especializada en la Federación Espírita Española que está totalmente preparada con materiales para los centros que quieran empezar. Puede ser con un solo niño encarnado o puede ser con ningún niño encarnado, pero recordar que si hay un espacio dentro del centro espírita, habrá también niños desencarnados que necesitan de esta clase. Y tener un educador dispuesto a hacerlo de todo su corazón abrirá puertas para que estos niños puedan seguir un camino de bien con pocas equivocaciones y ayudar en su evolución. También comentar la parte de los adultos, que a nosotros nos cuesta mucho seguir estudiando y leyendo, porque hay momentos que ya no tenemos tiempo ni paciencia. Pero bueno, los centros espíritas están preparados, o deberíamos estar preparados para tener una amplia, ¿no?, gama de maneras de educar, buscar esas potencialidades. La mayoría de los centros poseen muchas actividades, desde el grupo de estudios o los estudios sistematizados, estudio de obras, las charlas públicas, la propia asistencia fraterna, los cursos abiertos. Hay que intentar esforzarse para educarnos. No es una tarea muy fácil, pero tenemos que intentarlo. También la Federación tiene una comisión que auxilia a los centros espíritas y también a las personas que quieran aprender o a participar de alguna manera en la formación y educación de nuevos seres, de nuevos espíritus o de nosotros mismos. Podemos usar todas estas herramientas que hay, que no son pocas. Pues bien, este gran árbol llamado doctrina espírita, que posee una de esas ramas muy pequeñitas a lo largo de la pedagogía espírita educadora, pero es un gran árbol entre tantos otros árboles, ¿no? No somos los dueños de la verdad, sabemos de esto, pero tenemos conciencia de que la verdad nos liberta a través de sus acciones, que a través de la moral, de esta acción de moral, a través de la práctica de la caridad, podemos encontrar esta verdad dentro de nosotros mismos, esta verdad de amor, esta verdad científica. Y digo que el amor es científico porque el amor de Dios es una ciencia aún que nosotros no conocemos, pero un día llegaremos a conocerla. Y solamente a través de esta práctica y usando bien la libertad y este libre albedrío, podremos entender con exactitud nuestro papel de educadores, de educandos que somos. Pues muchísimas gracias a todos y una buena noche.